A ustedes que buscan la verdad, bienvenidos. Soy Laura Hernández y esto es Factor Sorpresa. El día de hoy te estaremos presentando el resumen del 2 al 6 de agosto, así que quédate con nosotros para que te enteres de las mejores noticias de esta semana. Comenzamos. El jueves pasado, un medio cubano llamado ADN Cuba publicó fotos donde se muestran las fuerzas especiales del régimen cubano, conocido como Boinas Negras, en compañía de la Policía Armada Popular China, la PAP. La PAP está especializada en las llamadas misiones de estabilidad social y es una organización paramilitar responsable del control de disturbios y la lucha contra el terrorismo y que brinda apoyo a las fuerzas terrestres del EPL. Esto en caso de guerra. Por su parte, los Boinas Negras fueron creados el 9 de agosto de 1980 y están integrados por oficiales especialmente entrenados para enfrentar diferentes situaciones, así como combatir delitos o crímenes de alto impacto. Los Boinas Negras son preparados para mantener el orden y sin duda se debe a su preparación combativa de fuerza y audacia. El hecho de que el régimen cubano haya designado a los Boinas Negras para reprimir las protestas del 11 de julio deja entrevisto cuánto le molesta al régimen cubano las manifestaciones de su pueblo, incluso siendo pacíficas. Y bueno, recientemente se le hicieron llegar algunas fotos a la ADN Cuba, donde se muestra a los Boinas Negras en compañía de algunos miembros de la PAP. No se sabe con claridad la fecha de las fotos, pero un informante anónimo le dijo a ADN que desde hace aproximadamente 6 años los Boinas Negras se han estado preparando con cursos de especialización, preparación de francotirador y tácticas de intervención por parte de la PAP. El intercambio se produjo a 25 kilómetros al este de La Habana, en el campo de maniobras militares de Punto Cero en Guanabo. Pero además de este intercambio, los Boinas Negras seguían realizando sus entrenamientos en su sede, la Unidad Militar 8954, ubicada en el municipio de San Miguel del Padrón. El ADN Cuba resalta lo sospechoso que parece que una entidad represiva de la isla cubana reciba asesoría, instrucción o colaboración de uno de los países que reprime con mayor fuerza el disenso y la manifestación. Y la historia no nos dejará mentir, una prueba fehaciente de esta represión se vio en la matanza de Tiananmen en China en 1989 y más recientemente la represión a las protestas pacíficas de Hong Kong. Ahora pasemos a una buena noticia. La denuncia colectiva sobre las Big Tech del expresidente Trump se está volviendo más grande. Casi 65,000 estadounidenses que experimentaron la censura de las Big Tech presentaron sus casos a través del American First Policy Institute y estas quejas adicionales se presentaron el 27 de julio. La autora y periodista Naomi Wolf, en el extremo opuesto del espectro político, también se unió a la demanda. Wolf es una liberal desde hace mucho tiempo y ex asesora de campaña tanto de Bill Clinton como de Al Gore. También es una crítica del pasaporte de vacuna y de la cobertura mediática de la pandemia. Su cuenta de Twitter fue suspendida por supuestamente compartir la llamada información errónea. El creciente número de personas prohibidas por las Big Tech está provocando una ola de autocensura. Wolf dijo: he recibido tantos correos electrónicos de otros reporteros que decían, abro cita, realmente te admiro, lamento mucho que hayas perdido la plataforma. Pero cuando ella le preguntó a cada uno, ¿pueden decir esto públicamente? Todos dijeron que tenían miedo de ser eliminados de la plataforma. Durante una conferencia de prensa el 7 de julio, Trump predijo que miles y posiblemente decenas de miles de personas se unirían y el caso se convertiría en una acción de clase más grande jamás presentada. El expresidente también dijo que la demanda buscará daños punitivos por las suspensiones. Ahora hablemos del comité de investigación del 6 de enero. Y es que resulta que el representante republicano selecto para el comité, Adam Kinzinger, dijo que quiere emitir citaciones a cualquier persona que haya tenido contacto con el expresidente Donald Trump, incluido el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Él dijo en una entrevista con la ABC, abro cita, apoyaría las citaciones a cualquiera que pueda arrojar luz sobre esto. Y también dijo, si ese es el líder, ese es el líder, refiriéndose a McCarthy, por supuesto. Recordemos que a la par de Cheney, Kissinger fue uno de los que votó para destituir al expresidente a principios de este año. Él se ha caracterizado por criticar a Trump en los diferentes medios de noticias y ha dicho que como parte de su labor en el comité de investigación quiere más información sobre los legisladores que asistieron al evento el 6 de enero organizado por el expresidente Trump antes de la irrupción al Capitolio.
Sin embargo, todos sabemos y está registrado como el expresidente pidió a sus seguidores ese día en el discurso afuera de la Casa Blanca que marcharan pacíficamente. Kissinger continuó diciendo, y abro cita, quiero saber qué estaban haciendo porque eso va a ser importante. Según él, hay muchas personas alrededor de Trump que tienen más conocimiento de lo que pareciera. Él pretende descubrir si el expresidente Trump hizo algún pedido y de ser así, ¿por qué lo hizo? Como lo hemos mencionado anteriormente, tanto Kissinger como Cheney fueron seleccionados por Nancy Pelosi para formar parte del comité del 6 de enero, pero su selección no fue respaldada por ningún miembro del liderazgo republicano de la Cámara. McCarthy había seleccionado a los representantes Jim Banks y Jim Joram, pero Pelosi rechazó la selección. Los republicanos de la Cámara y el Senado afirman que dicho panel no es necesario, ya que existe un número significativo de investigaciones sobre el incidente del 6 de enero y argumentan que Pelosi y los demócratas solo están tratando de mantener la irrupción al Capitolio en las noticias para denigrar a Trump y a sus seguidores. En un dato interesante, Andy Biggs, presidente del Caucus de Libertad de la Cámara, dijo que podría ser que Cheney y Kissinger sean espías de los demócratas y que deberían ser expulsados del Partido Republicano. Él le dijo a los medios que permitirle a estos legisladores estar en las reuniones republicanas es como permitirle la entrada libre a dos espías de los demócratas. Por el momento, el Caucus de Libertad quiere que los republicanos de la Cámara aprueben una regla que elimina automáticamente de la conferencia a los legisladores que acepten una asignación de comité que el partido no ha aprobado. Para cambiar esa regla solo se necesita una mayoría de los republicanos de la Cámara. Es un obstáculo menor que el que exigen las reglas republicanas de mayoría de 2/3 para destituir a un legislador de la conferencia. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Creen que Kissinger y Cheney sean espías democráticos? Déjala en la cajita de comentarios. En un artículo publicado por The Epoch Times, dice que aproximadamente 400 niños entre 12 y 17 años se les diagnosticó una inflamación en el corazón tras recibir la vacuna contra el COVID de Pfizer-BioNTech. Esto según un estudio publicado por los CDC el 30 de julio. Esta afección también es conocida como miocarditis. Según el estudio, esto se produjo sobre todo en varones jóvenes. Durante los ensayos de seguridad de la vacuna, la inflamación del corazón no se identificó como una reacción adversa. Según un estudio de la CDC, 14 niños murieron tras recibir la vacuna de Pfizer. Todavía no se conoce la causa de la muerte de 6 de los casos. De los otros 8 niños, 2 murieron de hemorragia intercraneal, 2 de embolia pulmonar, 2 se suicidaron, 1 murió de insuficiencia cardíaca y otro de una rara afección sanguínea. No se determinó que ninguna de las muertes fuera causada por una inflamación del corazón. Anne House, la autora correspondiente de los CDC, dijo que, y abro cita, las impresiones sobre la causa de la muerte no indicaron un patrón que siguiera una relación causal con la vacunación. Sin embargo, la causa de la muerte de algunos fallecidos está pendiente de recibir información adicional. Recordemos que la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, emitió una autorización de uso de emergencia para la vacuna de Pfizer para niños mayores de 16 años el 11 de diciembre del 2020. Después amplió la autorización a los niños de 12 años o más el 10 de mayo del 2021. Después de que empezara a llegar informes de inflamación del corazón en junio, el Comité de Asesor de los CDC concluyó que los riesgos de una inflamación elevada no superan los beneficios de la vacuna y decidió seguir recomendándolo a los niños de 12 años o más. La semana pasada les contamos sobre las inundaciones del 20 de julio en Shenzhen, China. Según sobrevivientes y rescatistas, miles de personas murieron ya que no hubo advertencias sobre la descarga de una presa de agua. Esta descarga fue ordenada por los funcionarios locales del PSC y la orden fue la verdadera causa de la tragedia. Todos nos sorprendimos por el desastre provocado por el hombre. Es muy fuerte darte cuenta cómo un gobierno no notificó a su pueblo del riesgo que estaba por venir. Ellos ni siquiera suspendieron el transporte público. Esto hubiera evitado muertes innecesarias. El mayor número de víctimas provino del túnel de Jingwan. El túnel es de 2.6 millas de largo y está bajo tierra. Es parte de una carretera principal que conecta Beijing y Guangzhou. Debido a que es un subterráneo, las inundaciones sumergieron completamente el concurrido túnel y esto ocurrió durante las horas pico. El agua llenó rápidamente el subterráneo, atrapando a miles de automóviles. Sin embargo, cuando el agua estaba a punto de sumergir por completo la entrada del túnel, 3 hombres lograron salir. Se balancearon a lo largo de la pared, agarrándose de las tuberías para apoyarse. Una mujer gritó en ese momento:
Dios mío, hay gente allí. Los tres hombres han sobrevivido. Huo Xiang es uno de esos hombres. Los otros dos son su cuñado y su chofer. Quizás hayan sido los únicos sobrevivientes del túnel. Le contaremos por qué fue así. Pónganse cómodos, les contaré cómo sobrevivieron a este desastre. Ellos iban conduciendo hacia el sur por el túnel alrededor de las 4 de la tarde. El suelo estaba seco en ese momento. Cuando llegaron a la salida, estaban a punto de salir del túnel y conectarse a otra autopista, cuando de repente tres trabajadores del control del tráfico los detuvieron. Ellos les dijeron que siguieran conduciendo por el túnel y que no salieran. Parecía una orden extraña. El tráfico por delante estaba congestionado. Mientras estaban ahí, los tres notaron que las aguas residuales que se dirigían al norte del túnel habían comenzado a subir detrás de ellos. En la parte sur del túnel, el agua también comenzó a entrar. Todo sucedió muy rápido. La gente empezó a entrar en pánico. El conductor recordó que había entre 70 y 80 autos enfrente de ellos. No tenía ni idea de cuántos autos había detrás. El conductor de Wuxian tiene 50 años y es el mayor de los tres. Pero lo más crítico era que no sabe nadar. El chofer le dijo a Wu y al cuñado de Wu que salieran del túnel. Wooly le contestó que no podía dejarlo ahí. El conductor abrió el techo corredizo y los tres salieron del auto. Mientras estaban sentados, el agua entró a borbotones en el coche y empezó a fluir por todos lados. La inundación corría rápido. En una fracción de segundos, todos los coches fueron empujados hacia la entrada del túnel. Sin embargo, en medio de la crisis, los tres tuvieron suerte. El automóvil de Wu fue empujado hacia el lado este contra la pared donde había tuberías. Agarraron las tuberías y se subieron encima del automóvil. Según el informe chino, el túnel de Jingwan tiene unos 15 pies de altura con un arco de 5 pies aproximadamente de altura reservado para la iluminación. Los dos hombres pusieron al conductor en el medio. Ellos estaban siendo arrastrados hacia adentro del subterráneo, pero las cosas se pusieron aún peor. La luz del subterráneo se apagó. Todo el túnel estaba envuelto en oscuridad. Ellos cuentan que se preguntaban si lograrían salir de ahí. En un momento, el cuñado de Wu decidió nadar hacia la salida y el conductor le dijo a Wu que también nadara, pero Wu no quiso dejar al chofer. El agua para entonces ya era demasiado profunda. Incluso Wu, que mide casi 2 metros de altura, no podía tocar el suelo. Pero su cuñado no logró nadar. De un momento a otro, su automóvil se hundió y comenzó a ser arrastrado y golpeado por el agua. Sin embargo, en ese preciso momento, los tres encontraron una nueva tubería. Se animaron entre sí para seguir avanzando a contracorriente. Fueron muy cuidadosos, ya que cuentan, iban probando la tubería para asegurarse de que fuera lo suficientemente sólida para sostenerlos. Si sus manos resbalaban o la tubería se soltaba, serían empujados hacia el interior del túnel. Cuando llegaron a un espacio hueco, que pudo haber sido la parte superior del arco donde estaba la luminaria, el cuerpo del túnel se llenó en 3 minutos, según cuentan. Cuando finalmente pudieron ver afuera del túnel, el conductor de Wu empujó al cuñado de Wu, luego Wu lo empujó a él y entre los dos sacaron a Wu. En el mismo momento en que Wu salió, el agua estaba al nivel del suelo y el túnel estaba completamente lleno y la entrada había desaparecido. Wu dijo que mientras salían no vieron a nadie en el agua, nadie estaba pidiendo ayuda, solo ellos tres. En ese momento de la crisis, ellos pensaron el uno en el otro. El conductor de Wu quería que los otros dos se fueran primero porque tenían hijos. Wu podía optar por irse con su cuñado, pero se quedó con el conductor que no sabía nadar. Sin embargo, en medio de la crisis, una fuerza mágica parecía vigilarlos. La primera vez fue cuando su automóvil fue llevado a la pared. Así los tres encontraron una tubería y continuaron saliendo. La segunda vez fue en el momento en que llegaron al espacio hueco. El cuerpo del túnel pronto se llenó. Y la última vez fue cuando finalmente sacaron a Wu del túnel y el espacio hueco quedó sumergido. Definitivamente algo maravilloso, algo milagroso. Una investigación actualizada sobre los orígenes de la pandemia del COVID-19 respalda la teoría de las fugas de laboratorio. El representante Michael McCaul publicó el lunes un nuevo informe escrito por republicanos en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara. McCaul dijo en un comunicado, abro cita, a medida que continuamos investigando los orígenes de la pandemia del COVID-19, creo que es hora de descartar por completo el mercado húmedo como la fuente del brote. En cambio, como se establece en este informe, una preponderancia de la evidencia
demuestra que todos los caminos conducen al WIV. El WIV son las iniciales para el Wuhan Institute of Virology. Bueno, pues según el informe, la filtración ocurrió en algún momento antes del 12 de septiembre del 2019. Imagínense, desde el 12 de septiembre del 2019. Ok, ahora les citaré un par de pruebas que respaldan esta afirmación. Primero, la base de datos que desapareció. El 12 de septiembre del 2019, la base de datos pública en línea del laboratorio de muestras y secuencias del virus se desconectó. La base de datos contenía más de 22,000 entradas sobre muestras y datos de patógenos recopilados de murciélagos y ratones. Hasta la fecha no se ha explicado por qué se eliminó la base de datos y no se han recuperado los datos. En segundo lugar, un proyecto de revisión inusual. Parece que hubo mantenimiento y reparaciones continuas en un campo del WIV. El WNBL es un gran complejo que alberga más de 20 laboratorios de nivel 2 a 4 de bioseguridad. El 31 de julio del 2019 se solicitó una renovación del sistema de tratamientos de residuos peligrosos por 1.5 mil millones. Vale la pena cuestionar esto. En ese momento el campus no había estado operativo ni siquiera durante 2 años. Para una revisión tan significativa, poco después de que la instalación comenzara a funcionar, es inusual. ¿Sería porque el laboratorio se dio cuenta de que los problemas en su sistema de tratamiento de desechos podrían potencialmente filtrar patógenos? En tercer lugar, están los patrones de tráfico en los hospitales de Wuhan cerca del WIV. Investigadores de la Universidad de Boston, el Hospital de Niños de Boston y la Escuela de Medicina de Harvard utilizaron imágenes satelitales para examinar los estacionamientos de los hospitales de Wuhan durante 2 años y medio antes de diciembre del 2019. Hallaron que 5 de los 6 hospitales analizados tenían el mayor volumen de automóviles en septiembre y octubre del 2019, antes de los primeros casos notificados oficialmente de COVID-19. Estos hospitales están cerca de la sede del WIV. La sede es donde la doctora Xi Zhengli y su equipo llevaron a cabo una investigación de ganancia de función sobre los coronavirus. Cuarto, el gran encubrimiento del PSC. La OMS señaló en agosto del año pasado que se había hecho poco en términos de investigaciones epidemiológicas en Wuhan desde enero del 2020. Es extraño que el PSC no estuviera interesado en encontrar la fuente del brote, siendo esta aparentemente desconocida. El 25 de febrero del 2020, el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades emitió regulaciones sobre cómo los científicos trabajan en la investigación relacionada con el virus. Las pautas prohíben compartir información relacionada con el COVID-19 con otras instituciones o individuos. Por supuesto, esto es solo la punta del iceberg. El PSC utilizó todo tipo de formas encubriendo el brote y censurando la información. Si el laboratorio de Wuhan era inocente, si el virus había evolucionado de forma natural, no hay ningún incentivo para ocultar las investigaciones sobre los orígenes, ¿no creen? Pero no es solo el PSC el que ha estado ocultando información. El informe dice que los investigadores del laboratorio de Wuhan, los funcionarios del PSC y los ciudadanos potencialmente americanos, todos participaron directamente en esfuerzos para ocultar la información relacionada con los orígenes del virus y suprimir el debate público sobre una posible fuga del laboratorio. Recordemos que el 20 de julio los demócratas de la Cámara bloquearon un proyecto de ley que desclasificaría información sobre los orígenes del COVID-19 en el laboratorio de Wuhan, una medida que definitivamente va en contra del interés del público. En mayo, la administración Biden puso fin a una investigación de la era Trump sobre la conexión entre el virus y el laboratorio de Wuhan, y supuestamente inició una nueva. Sin embargo, han pasado 2 meses y no hemos escuchado nada de esto. Ahora hablemos de las vacunas del COVID-19. Los nuevos datos ponen en duda la eficacia de las vacunas contra la variante Delta. En un informe publicado por los CDC el 30 de julio, la agencia identificó 469 casos de COVID en Massachusetts vinculados a grandes reuniones públicas en el condado de Barnstable. Estas se dieron en la segunda y tercera semana de julio. El 74% ocurrió en personas completamente vacunadas y la variante Delta representó más del 90%. En Massachusetts, el 64% de la población se ha vacunado por completo. Entonces, lo que muestran los datos es que las personas completamente vacunadas pueden tener una mayor probabilidad de contraer la variante Delta. Por supuesto, hay otros factores en juego, como que los no vacunados tienen acceso limitado a eventos públicos en el condado de Barnstable.
Sin embargo, la vacunación ciertamente no puede evitar que contraiga el virus Delta. Este debe ser parte de la razón por la que los CDC recomendaron el uso de mascarillas entre los vacunados y por qué la Casa Blanca no quiso revelar la tasa de casos de avance. Los datos de Massachusetts contradicen lo que la directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, les dijo a los estadounidenses la semana pasada. Ella dijo, la cito, en raras ocasiones, algunas personas vacunadas infectadas con la variante Delta, después de la vacunación, pueden ser contagiosas y transmitir el virus a otras personas. El 74% de los casos positivos están completamente vacunados. ¿Qué será lo que le hace pensar que son raras ocasiones? Pasemos a las auditorías electorales. Los funcionarios del condado de Maricopa y Dominion Voting System se negaron el lunes a cumplir con la última ronda de citaciones del Senado de Arizona. El Senado está buscando sobres de boleta, credenciales para máquinas de votación, registros de votantes y enrutadores o imágenes de enrutadores del condado. La abogada de Maricopa, Alistair Adel, comentó que la citación podría no ser legal. Argumentó que la orden se emitió mientras el Senado estaba fuera de sesión y la describió como por la borda. En una respuesta separada, el abogado de Dominion afirmó que la citación era legalmente defectuosa. La compañía de votación amenaza con perseguir todos los recursos disponibles, incluida la recuperación de los honorarios, gastos y daños de sus abogados, si se desencadena una impugnación legal sobre la citación. Dominion también se opuso a las solicitudes de registros públicos realizadas por el Senado, citando que la empresa no es un organismo público y por lo tanto no tiene la obligación de hacer que sus registros estén disponibles para inspección pública. Su director ejecutivo, John Paulus, afirma que las claves de seguridad y las contraseñas de las máquinas no son registros públicos, por lo que no las divulgarán. Actualmente, el Senado de Arizona está preparando una respuesta formal para el condado y para Dominion. Un oficial de policía que respondió a la violación del Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero se suicidó. El oficial de la Policía Metropolitana de Washington, D.C., de 43 años, Gunter Hashida, fue encontrado muerto en su casa el jueves pasado. Un representante del Departamento de Policía dijo que Hashida fue el tercer oficial en suicidarse. Hashida se unió a las fuerzas en el 2003 y trabajó en el equipo de respuesta de emergencias. El veterano que había servido a la nación desde hace 18 años parecía tener una familia amorosa. No está claro qué le hizo suicidarse. En las redes sociales, familiares y amigos recordaron a Hashida como un esposo dedicado y amoroso durante 17 años y un gran padre, un amigo cercano de muchos. En una página de GoFundMe publicada por la cuñada de Hashida, supimos que el oficial dejó atrás a su esposa y a sus 3 hijos. Un amigo escribió, trabajaba duro para su familia y no quería nada más que lo mejor para su esposa e hijos. En los casos de suicidios anteriores, el veterano del Departamento de Policía Metropolitana, con 12 años de servicio, Jeffrey Smith, de 35 años, se suicidó 3 días después de los disturbios en el Capitolio. Howard Livinghood, veterano con 16 años y que laboraba para la policía del Capitolio, se suicidó en su propio automóvil camino al trabajo el 15 de enero. La policía de Washington resolvió otro caso de suicidio vinculado al 6 de enero, horas después de la confirmación de la muerte de Hashida. El oficial de la Policía Metropolitana de 26 años de edad, Kyle DeFreitag, se quitó la vida el 10 de julio. DeFreitag fue asignado al 5º distrito y había estado en el departamento desde noviembre del 2016. El 6 de enero ayudó a hacer cumplir el toque de queda nocturno después de la infracción. DeFreitag vivía con sus padres, su hermano y su hermana. Ha pasado 7 meses después del 6 de enero y todavía no está claro quién o qué grupos instigaron la violación, pero claramente el gobierno no está interesado en averiguarlo. La violación se ha convertido en un incidente completamente político, con un grupo de feroces críticos de Trump, la llamada Comisión del 6 de enero, investigando este asunto. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, bloqueó a los legisladores republicanos Jim Jordan y Jim Banks del comité y seleccionó a Liz Cheney y Adam Kinzinger como miembros del Partido Republicano. Básicamente, eso le dice que la agenda ya estaba en su lugar incluso antes de que se estableciera la comisión. Tiene cero credibilidad. Más de 500 personas fueron arrestadas después del 6 de enero y al menos 50 de ellas son víctimas políticas del incidente. Los abogados que representan a algunos de los acusados dijeron que están encarcelados en condiciones inconstitucionales y violan todos y cada uno de los derechos humanos básicos. Si eres neoyorquino y quieres disfrutar de la vida en la ciudad,
El alcalde Bill de Blasio dice que tienes que vacunarte. El 13 de agosto, de Blasio anunció su nuevo mandato que requiere prueba de vacunación COVID-19 para una variedad de actividades en interiores, tanto como para trabajadores como para clientes, que incluye cenas, fitness, entretenimiento y actuaciones. Hay un periodo de transición de 4 semanas a partir del 13 de agosto con cumplimiento total para el 13 de septiembre. Ahora bien, esta medida que de Blasio nombró como el pase clave para New York City es similar a los mandatos de vacunas en Francia e Italia. Los lugares de Broadway y el Carnegie Hall ya han anunciado que solo permitirán que los clientes vacunados ingresen a sus instalaciones. Básicamente, la nueva orden impondrá un sistema similar a un pasaporte de vacunas. Los residentes de la ciudad de Nueva York ahora tienen algunas opciones para demostrar su estado de vacunación. Pueden usar el Excelsior Pass del estado, el pase de vacunas de la ciudad o un documento emitido por los CDC. Es posible que estén en camino a más requisitos draconianos. Esto es lo que dijo el alcalde hace varios días. Abro cita. Cada vez más habrá una realidad en la que si estás vacunado se abre un mundo de oportunidades para ti. Si no estás vacunado, habrá más y más cosas que no podrás hacer. Si esto está pasando en Estados Unidos, el país que solía ser abanderado por la libertad, ¿qué le espera a los demás países? Rod Watkins, también conocido como Cold Monkey C en Internet, publicó varias fotocopias que obtuvo el 3 de agosto de un presunto empleado de Dominion Body System. Los documentos muestran que las máquinas Dominion tienen conexión de red y la empresa puede tener acceso remoto a sus equipos. Según Watkins, el denunciante era lo suficientemente confiable como para recibir instrucciones sobre cómo modificar el BIOS. BIOS es un software común que en estos casos instruye al sistema de administración de elecciones de dominio, conocido como EMS, sobre cómo realiza funciones básicas. El denunciante ha proporcionado páginas del libro de jugadas de dominio sobre la configuración de BIOS y RAID. El presunto empleado de Dominion también proporcionó a Watkins imágenes filmadas del EMS dentro de un centro electoral en uno de los estados que usaba el sistema de Dominion, pero este no era Arizona. Esta captura de pantalla muestra cómo los servidores de Dominion tenían tarjetas de red. En esta captura de pantalla, las casillas de verificación dicen que el EMS, el cual es responsable de contar votos y crear informes, tenía un USB delantero y trasero habilitado y un soporte de arranque USB. En otra pantalla, el ImageCast Central del EMS tiene las opciones de inalámbrica y escritorio en la nube. Sugiere que el sistema de votación está conectado a Internet. ¿Es esta otra forma de decir que el acceso remoto está disponible? Si todos estos documentos son ciertos, el CEO de Dominion, John Paulus, mintió sobre su sistema de votación. Él aseguró que las máquinas de Dominion no cuentan en absoluto con ninguna forma de conectarse a Internet. Lo aseguró en más de una ocasión. There is no internet connectivity at all. En el video, el denunciante le preguntó a otro empleado de Dominion sobre las contraseñas del EMS y aprendió que es el estado, no Dominion o el condado, el que tiene la contraseña del BIOS. Si la información del denunciante es precisa, el Senado tendrá que rastrear quién tiene la información que necesita. En otras noticias, Florida tiene un enfoque más indulgente con las restricciones COVID, estando con esto en desacuerdo con lo que recomienda la Casa Blanca. Pero eso no significa que no esté basado en la ciencia. De hecho, el gobernador Ron DeSantis estudió extensamente los artículos y la investigación sobre la efectividad de los bloqueos y el coronavirus. No encontró evidencia que sugiriera que los países o áreas bajo el bloqueo estuvieran funcionando mejor que los lugares sin bloqueo. El doctor Jay Bhattacharya de la Universidad de Stanford comentó sobre el conocimiento de DeSantis. Él dijo, y abro cita, está más educado en la literatura sobre el coronavirus que la mayoría de los epidemiólogos. La desventaja de los encierros es obvia. El aislamiento prolongado de la sociedad daña a las personas tanto físicamente como mentalmente. Entonces DeSantis levantó todas las restricciones a los negocios en todo el estado en septiembre pasado, el primero en el país. A Florida le ha ido bien con una economía en funcionamiento y probablemente con la gente más feliz del país. Y aparte, con casi 100,000 estadounidenses que se mudan al estado todos los días. Sin embargo, hace unas 3 semanas la llegada de la variante Delta cambió las cosas. Las infecciones por COVID comenzaron a aumentar y esto le dio a la Casa Blanca una oportunidad tan esperada para criticar al gobernador de Florida.
Tanto Biden como la secretaria de prensa, Jen Psaki, han señalado al Estado. Hablando francamente, la administración de Biden tiene serios problemas con su propio manejo de la pandemia. Así que durante una conferencia de prensa de hace un par de días, DeSantis disparó contra Joe Biden. Él dijo, abro cita, Joe Biden está tratando de singularizar a Florida sobre el tema del COVID. Este es el hombre que se postuló para la presidencia prometiendo, abro cita, eliminar el virus. ¿Y qué es lo que ha hecho? Él está importando el virus de todo el mundo al tener una frontera sur totalmente abierta. Hay cientos de miles de personas cruzando cada mes y de hecho no es solo de México. De hecho son muy pocos de México. Son más de 100 países diferentes y no solo lo están poniendo en aviones, en autobuses. ¿Ustedes creen que se preocupa por el COVID? Claro que no. Así que él, Biden, está facilitando quién sabe cuántas variantes que hay allá afuera. Lo que sí te puedo decir es que cuantas variantes existan por ahí, todas están entrando al país por la frontera sur. Así que él no está eliminando el virus, él está facilitando su entrada al país. El gobernador también señaló otra gran paradoja de la administración. El gobierno quiere que las personas muestren pruebas de vacunación para ingresar a restaurantes o participar en eventos sociales. Pero cuando se trata de votar, el requisito de mostrar una identificación con fotos se considera una carga. Esto no tiene sentido. DeSantis dejó caer su último comentario en Biden sobre sus políticas COVID contradictorias, diciendo, abro cita, ¿por qué mejor no haces tu trabajo? ¿Por qué mejor no mantienes la frontera sur segura? Y hasta que no hagas eso, no quiero escuchar de ti ni una sola palabra acerca del COVID. Wow, DeSantis realmente ha tocado justo en la herida. Y es que no ha dicho más que la verdad. La administración Biden no ha mostrado ninguna preocupación por tomar cartas en el asunto de la frontera sur. Y bueno, brevemente, ¿recuerdan que el día de ayer les compartimos la historia de Tamira Mensah-Stock? Ella se convirtió en la primera mujer negra estadounidense en ganar el oro olímpico en la lucha libre. Y la respuesta que dio al sentirse plenamente orgullosa de representar a los Estados Unidos nos enamoró a todos. Pues bueno, aprovechando ese maravilloso suceso, quiero comentarles, querida audiencia, que no se dejen engañar por los grandes medios y piensen que todos los atletas estadounidenses están con esta tendencia del woke o lo que es lo mismo, el despertar. De hecho, la tendencia es que solo los pocos casos que hay de atletas despiertos son los que están en los titulares y obviamente que los atletas que honran a Estados Unidos y respetan la bandera y el himno nacional, que son la mayoría, son menos importantes para la media. Así que permítanme informarles que la mayoría de los atletas estadounidenses aman a su país, así que sigan animándolos por representar tan dignamente a los Estados Unidos. En otras noticias, detectives encubiertos en el centro de Florida arrestaron a 17 depredadores de niños esta semana. Una operación encubierta de 6 días, denominada Operación Protector Infantil, se llevó a cabo del 27 de julio al 1 de agosto. Los agentes de la ley acudieron a las redes sociales y sitios de citas en línea para detectar a posibles depredadores de niños. El alguacil del condado de Polk, Grady Judd, ofreció una conferencia de prensa el martes. Judd narró cómo agentes encubiertos se hicieron pasar por niños y lograron dar con estas personas que buscaban tener relaciones sexuales con los menores. Judd describió a los sospechosos como desviados increíbles, peligrosos y gente desagradable. También entró en los detalles de los antecedentes de cada uno de los 17 sospechosos que han sido acusados de 49 delitos graves. Hay algunos descubrimientos muy alarmantes en la operación de depredadores de niños. 3 de los sospechosos eran empleados de Disney World. Este no es un pequeño porcentaje de las 17 personas. Significa que los depredadores tendrían un fácil acceso a los niños. Uno de los sospechosos varones es VIH positivo. Apareció para tener relaciones sexuales sin protección en el lugar encubierto, con lo que pensó que era una niña de 13 años. Debido a una ley de 1996, el alguacil no pudo revelar su identidad. Varios departamentos de policía del estado participaron en la operación. Judd dijo que los oficiales son hábiles para hablar como si fueran niños de 13 y 14 años y trabajaron las 24 horas del día durante una semana para arrestar a las 17 personas. Sin embargo, el mensaje alarmante para los padres es que a medida que los oficiales continúan con estas operaciones, siguen encontrando más depredadores. Como padres, debemos estar más atentos y educar a nuestros hijos sobre estos depredadores en las redes sociales para evitar que sucedan tales delitos.
Debemos supervisar a nuestros pequeños y saber qué hacen frente a las pantallas. Voy a ser franca con todos ustedes. Estos depredadores son una gran parte de la escoria de la Tierra y todos debemos hacer nuestra parte para librar al planeta de estos viles individuos. Ahora pasemos a la auditoría electoral de Arizona. Un destacado senador republicano está pidiendo al fiscal general Mark Brnovich que investigue a la Junta de Supervisores del Condado de Maricopa por su negativa a cumplir con las citaciones. El látigo de la mayoría en el Senado, Sonny Borrelli, informó a Brnovich en una solicitud formal en nombre del Senado que los supervisores electorales están violando la ley y que se ordena al fiscal general que haga un informe escrito de su investigación en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. Si Brnovich confirma una infracción, el condado de Maricopa debe rectificar la infracción dentro de los 30 días o enfrentará una pérdida de fondos. Brnovich no ha respondido a la solicitud de Borrelli, pero en junio criticó al fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, por su intromisión en la auditoría de Arizona y su desdén por la soberanía estatal. Brnovich escribió, y abro cita: los residentes de Arizona no se quedarán sentados y dejarán que la administración Biden abuse de su autoridad, se niegue a respetar las leyes o intente apoderarse de la soberanía de nuestro estado. Brnovich también se postula para el Senado de los Estados Unidos en el 2022 y se enfrenta al demócrata Mark Kelly. En una encuesta de las redes sociales entre conservadores, se emitieron 76,000 votos donde dejan en claro que no apoyarán la candidatura de Brnovich al Senado. Esto es un abrumador 96%. Esto sucedería si Brnovich deja que Jack Seller, un miembro republicano de la Junta de Supervisores, y Dominion se salgan con la suya ignorando las citaciones. En Arizona, cualquier funcionario republicano que no apoye la auditoría electoral ciertamente no cuenta con el apoyo de los votantes. Y bueno, con esta noticia hemos llegado al fin de la emisión de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí. Como podrán ver, ya estamos en YouTube. Sin embargo, no dejo pasar la oportunidad de invitarlos a suscribirse a YouMaker, así como sumarse a nuestra sala de chat en Telegram. También darle al video me gusta y suscribirse en YouTube ayuda mucho, por supuesto. Muchísimas gracias por su atención y sigamos en búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.